El dolor es la principal causa de consulta médica a nivel mundial y el dolor lumbar es la principal causa de ausencia laboral a nivel mundial. Buenas noches, soy Eduardo López, soy el anfitrión esta noche del live streaming que estamos comenzando. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Giovanni Figueroa Celis. Él es médico y cirujano, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Es traumatólogo y ortopedista, egresado del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, miembro activo de la Asociación Guatemalteca de Ortopedia y Traumatología, especialista en cirugía de articulaciones y medicina deportiva. Él nos hablará esta noche del dolor como una patología que debe tratarse. Antes de darle la palabra al doctor, me gustaría aprovechar para agradecer a quienes ya se están conectando a esta transmisión. Sabemos que el dolor es algo que nos atañe a todos, que afecta nuestra vida directamente o a través de familiares, compañeros de trabajo, empleados, colegas, etcétera. Así que sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Figueroa Celis. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a pues la audiencia que tenemos esta noche, al Laboratorio FARA también por la invitación y poder platicar del dolor. Pues efectivamente, como lo habías dicho al inicio, el dolor es la principal causa de consulta a nivel mundial. En Latinoamérica, lamentablemente, no tenemos estudios que confirmen cuántas personas y el porcentaje de dolor, pero el último estudio que se hizo a nivel latinoamericano, que abarca desde México a Brasil, se logró determinar que los pacientes consultan incluso ya con dolor crónico, cuando ya tienen más de 3 semanas o más de 3 meses de tener dolor. Es un 40% más o menos de esta población que consulta por dolor. Y hay muchas causas de generar dolor y también hay muchas consecuencias de también estar con dolor. Bueno, este, seguramente que el consultar tarde tiene un impacto en la evolución de la patología, ¿es así? Por supuesto. Sí, es bien importante que las personas cuando manifiesten dolor deben consultar a tiempo, porque si no vamos a ir desencadenando una serie de eventos que pueden ser catastróficos para el manejo del dolor. A nivel mundial, la OMS y la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor definen el dolor como una experiencia. No necesariamente al decir experiencia es algo agradable. En este caso es una experiencia desagradable, es sensorial, pero también es emocional y tiene mucho que ver con un daño a un tejido o con el potencial daño que puede haber en ese tejido. Y cuando en el concepto del dolor dicen potencial daño, generalmente estamos hablando de esa sensibilización de las fibras del cerebro hacia el dolor, en donde pasamos de una etapa aguda de dolor a una etapa intermedia donde no se ha tratado el dolor adecuadamente, y luego llega un fenómeno crónico donde el evento ya es muy difícil para el médico, para todo el profesional poderlo tratar. Entonces es bien importante las fases del dolor, poder tener un contacto con el profesional, utilizar los métodos diagnósticos adecuados, hacer un diagnóstico correcto y poder entablar un tratamiento para que pueda ser aliviado este dolor. Doctor, pero ¿en qué punto? Es decir, yo pensaría que hasta hay implicaciones culturales, es decir, hay culturas en donde a los niños se les enseña, por ejemplo, de que aguanten el dolor, que tienen que ser hombrecitos, etcétera, y puede ser que crezcamos con esos paradigmas, ¿no? Y que dejemos que el dolor avance, avance y avance y, digamos, nuestro cuerpo nos está hablando y nosotros no lo estamos escuchando. Hasta, ¿cuáles son las pautas que deberíamos seguir para decir, bueno, no, ya basta, tenemos que consultar a un médico? Sí, el dolor es un signo de alarma. Entonces ahí es donde, por ejemplo, explicamos las clasificaciones en medicina. Todo está clasificado, está categorizado precisamente para evitar esto y que la idiosincrasia tenga un poquito de cabida y digamos le enseñemos a los niños
que debe de aguantarse. El dolor es un signo de alarma. Y en etapas iniciales, el cuerpo incluso, por cultura creo que es como se manifiesta, el cuerpo va a saber que es un signo de alarma y tiene autorreguladores para el dolor. Y controlar el dolor, modular el dolor. Ujú. Entonces es ahí donde se les explica a muchas personas que deben aguantar, pero el dolor es, en términos de la definición, es subjetivo. Lo que para mí no es doloroso, probablemente para un niño sí es muy doloroso, o viceversa. Entonces, ¿cómo categorizar el dolor en una edad tan temprana? Nosotros somos los que les enseñamos a los niños desde chiquitos qué es el dolor, qué es caliente, qué es frío, Ujú. esto es punzante, esto corta, esto es un sangrado, esto va a arder. Entonces, sí, culturalmente y desde pequeños debemos explicarle a los niños que el dolor es un signo de alarma y deben consultar, deben interpretar por qué sucede el dolor, qué originó el dolor y poder actuar pronto. Por ejemplo, en la definición del dolor, enseñarle a un niño que debe aguantarse un dolor abdominal no es lo correcto. Ahí entramos en la clasificación del dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo puede ser músculo esquelético. Cuando nos golpeamos, sabemos dónde fue, con qué fue y a qué hora fue. Cuando es un dolor nociceptivo, pero de tipo visceral, o sea, no podemos permitir que un niño manifieste dolor abdominal, aguante el dolor y que después se complique con una víscera perforada, una hemorragia. Entonces el dolor es un signo de alarma. Y cuando el dolor es nociceptivo, es bien importante la localización, el tiempo del aparecimiento del dolor y cómo se manifiesta el dolor. Hay Ujú. que consultar. Yo he escuchado el término de umbral del dolor. Somos afortunados de tenerlo usted aquí para que nos explique un poquito sobre eso. Entiendo que hay personas que, que tienen tendencia a soportar más y otras a soportar menos. Eh, Pensando en este tema de cuáles son las señales de alarma para consultar a un médico cuando tenemos dolor, quisiera que nos explicara qué es esto del umbral del dolor y cómo deberíamos administrarlo cada quien. Exacto. Sí, es bien interesante porque así como para cada persona el umbral del dolor es diferente, es el concepto que la OMS y la IAS dicen, el dolor es una experiencia, pero es subjetiva. Entonces, el umbral del dolor va a variar de persona a persona, va a depender mucho de los nociceptores, que son los receptores del dolor en cada persona. Hay personas que incluso tienen abolidos esos nociceptores y entonces no hay una transmisión eléctrica correcta del dolor y esta persona tiene anestesia. No es normal. Es lo que vemos en los programas de televisión, de espectáculos y de shows donde las personas hacen malabares, punciones y no generan dolor. Eso es patológico, eso no es normal. Y ese umbral del dolor es demasiado alto, pero puede provocar problemas. Cuando el dolor va avanzando y se transforma en un dolor neuropático, ahí tenemos alteraciones en el umbral del dolor. Entonces hay personas que pueden manifestar signos negativos, donde no es generalmente dolor lo que refieren o lo que sienten o perciben, y eso es hacia la baja. Y hay personas que tienen el umbral demasiado alto, donde todos los signos son anormalmente positivos. Por ejemplo, el término de alodinia es algo que, por ejemplo, el roce de una sábana en la piel no genera dolor. Pero hay personas que tienen un fenómeno patológico ya alterado a nivel del cerebro o la sensibilización de las fibras nerviosas y eso genera un dolor exageradamente alto. Eso es patológico. Entonces el umbral del dolor varía de persona a persona y de la patología que está teniendo en ese momento la persona. De las fibras nerviosas que ya estén alteradas o el fenómeno se llama sensibilización al dolor. Cuando ese dolor ya toca el sistema límbico en el cerebro que manifiesta las emociones y las sensibilidades, el umbral del dolor va a estar sumamente bajo y alterado. Esa es la diferencia.
Ah, qué interesante, gracias. Tengo una pregunta, doctor. ¿En qué consiste el concepto de dolor total? El concepto de dolor total es cuando tenemos una persona que inicia con dolor nociceptivo, un dolor agudo, porque también la clasificación del dolor va a depender del tipo del dolor y de la temporalidad del dolor. Cuando el dolor es agudo, en ese momento, por ejemplo, alguien se lastima, en ese momento genera dolor. Si no se trata ese dolor adecuadamente, no es que no se trate, sino adecuadamente no se utilizan pues los parámetros para el alivio del dolor, este dolor va a ir creciendo. Cuando este dolor se vuelve crónico, se pueden sensibilizar las fibras del sistema nervioso central. Cuando este dolor ya es crónico, puede transformarse en neuropático. Este dolor neuropático hace que la persona entre en un círculo vicioso, que es este ciclo. Entonces, la persona con dolor crónica o neuropática ya no va a tener una adecuada integración social. No va a querer asistir a eventos sociales porque tiene dolor. No va a querer incluso ir a reuniones familiares porque el dolor no se lo permite. Entonces su integración social no es adecuada. Luego, en el plano espiritual, porque las personas empiezan a cuestionarse por qué a ellos les sucede el fenómeno de dolor. O sea, ¿qué hicieron para poder generar dolor y no poder tener una adecuada integración? Entonces empiezan a cuestionarse incluso con la vida. Entonces, personas que tienen dolor neuropático y que este dolor va en incremento sin adecuado tratamiento, hay personas que en la adolescencia pueden tener incluso tendencias suicidas y el dolor desencadene nuevamente estas tendencias porque no es adecuado el manejo del dolor. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado incluso con el manejo de antidepresivos. Hay antidepresivos que se utilizan para el manejo del dolor neuropático o crónico, pero estas personas espiritualmente ya empiezan a manifestar problemas. No necesariamente religiosos o de creencia, pero ellos mismos con su propio ser empiezan a tener cuestionamientos por la sensibilización del sistema límbico. En la parte laboral, siguiendo ese círculo, la persona no es productivamente correcto porque tiene ausencias laborales, su desempeño en el trabajo, sobre todo si tienen manipulación con maquinaria, no es el adecuado, es peligroso porque manifiestan dolor, falta de concentración por dolor, malas posturas por dolor, entonces en el trabajo no son eficientes. Y en la parte física, pues el paciente no puede realizar ejercicio porque tiene dolor. El paciente quería, por ejemplo, empezar a hacer un plan de acondicionamiento físico porque está saliendo de un posoperatorio o de una lesión, pero el dolor no ha sido adecuadamente tratado, entonces físicamente el paciente no va a rendir. Ese es el círculo vicioso del dolor. Y una persona que entra en ese círculo vicioso del dolor, las tendencias de pérdida de la vida, pérdida de la noción de querer salir adelante, se manifiestan cada vez más. Entonces es bien importante no pasar del dolor agudo al dolor crónico y que el dolor crónico llegue a una manifestación con sensibilización de las fibras del cerebro. Es bien importante no entrar en ese círculo vicioso del dolor. Qué interesante, doctor. Bueno, el dolor agudo, cuando es intenso, nos lleva al hospital, seguramente, a una emergencia, ¿no? Pero usted comentaba que este dolor crónico o algunas experiencias de dolor, como usted lo llamaba al inicio, pueden convertirse en dolor crónico. ¿Cómo evitarlo? Sí. Ahí es donde es bien importante que el paciente no se automedique, porque la automedicación trae como consecuencia un mal manejo de las experiencias de dolor. Deben consultar con el profesional de la salud y el profesional de la salud, o sea, indudablemente, tiene que estar familiarizado en base a la experiencia, pero en base sobre todo a los lineamientos que la OMS pues, nos brindan para el manejo del dolor. Se manejaba como un escalón del manejo del dolor, donde hay 4 escalones básicos sin aburrirlos, donde el cuarto no vamos a tener mayor
acercamiento en esta charla porque es de métodos intervencionistas en un hospital. Pero cuando el paciente consulta con el profesional tenemos el primer nivel, segundo e incluso el tercero. Entonces, para el adecuado manejo del dolor, necesitamos o utilizar las escaleras del dolor o transformarlo en un elevador del dolor. Entonces, para evitar que el dolor de agudo se pase a crónico, debemos manejar, por ejemplo, el escalón 1 dicta la OMS analgésicos. En cuanto a analgésicos, estamos hablando de paracetamol o acetaminofén o metamizol, que son la misma línea de analgésicos, no esteroideos y que tampoco entran en la clasificación de AINES o de antiinflamatorios, únicamente son analgésicos. En el siguiente escalón podemos mezclar antiinflamatorios con un analgésico o incluso utilizar antiinflamatorios ya con un opioide débil o un analgésico con un opioide débil. ¿Qué quiere decir todo esto? Que tenemos una gama de medicamentos para poder manejar el dolor, evitar que llegue a un nivel crónico, pero empezamos por niveles de manejo del dolor. Entonces los medicamentos idealmente se van titulando con horarios, con sensibilidad del paciente, la edad del paciente, considerar si el paciente es adulto mayor polimedicado que no interactúe en estos medicamentos. Entonces es donde yo recomiendo que los pacientes no se automediquen, es el profesional. En el nivel 2 tenemos mucho cuidado y es el profesional el que va dictando las pautas porque utilizamos opioides. Entonces el riesgo de una adicción a un opioide es muy alta, pero el profesional va a saber en qué momento y en qué dosificación se utiliza el opioide. Y son opioides débiles, codeína o tramadol, en dosis bajitas. Pero hay personas que son muy sensibles a estos opioides con efectos secundarios, hipotensión, mareo, náusea, malestar general. Entonces se debe cancelar el uso de estos medicamentos por el momento. Entonces pasamos a un nivel 3. Si el dolor se va haciendo más inclemente, necesitamos intervenir el dolor. ¿Qué es intervención? Técnicas en clínica para poder aliviar el dolor o bloquear el punto gatillo del dolor. Entonces es infiltrar o utilizar otros medicamentos o coadyuvantes como fisioterapia, métodos de calor. Y entonces es ahí donde es el profesional el que debe instalar en qué escalón o en qué nivel del elevador va a iniciar el tratamiento. Entonces es donde yo invito a los pacientes que no se automediquen, presentan dolor, deben consultar. Lo ideal es que el paciente consulte en las primeras 4 horas de manifestar dolor y no esperar que llegue a 12 o 24 horas de presentar dolor, porque ya ahí ya estamos llegando a un nivel donde es mucho más difícil diagnosticar y poder aliviar el dolor. Doctor, una pregunta. Entiendo que existen escalas para medir el dolor. La primera pregunta es, ¿qué tan accesibles al público en general? O sea, si esas escalas son de uso público o son escalas que usa solamente el profesional de salud. ¿Qué valor tendría que nosotros, que no somos profesionales de salud, conozcamos las escalas del dolor como para saber qué hacer? Sí. Por ejemplo, hay muchas escalas y muchas mediciones para el dolor. Por ejemplo, para el dolor nociceptivo hay 2, que son las básicas, que son las que cualquier persona puede tener alcance y son muy sencillas de analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si el niño que manifiesta dolor todavía no habla? O sea, no nos va a poder decir, primero, que la sensación o experiencia que él está manifestando es dolor. Nosotros somos los que les enseñamos a ellos qué es el dolor. Entonces, para los niños es una escala análoga, visual, con caritas. Y entonces esta escala ya ha sido popularizada en clínicas, en puestos de salud, centros de salud y en hospitales, en donde los niños con caritas felices, no tan felices, tristes y con gestos de dolor, pueden ellos señalar en qué nivel de dolor están. Entonces, esta escala análoga de caritas
nos manifiesta que, por ejemplo, en color verde, donde las caritas son pues alegres, puede haber una experiencia no tan desagradable y que es tolerable. Cuando la carita ya es una carita de seriedad y el color es naranja, el dolor puede ser incluso moderado. La carita está ya dibujada en color rojo y la expresión es de mucho dolor. Sabemos que el dolor ya es severo o inaguantable. Y también en un niño la irritabilidad es un signo claro de dolor. Pero si es un adulto, bueno, esta escala también es para personas que no saben leer y escribir, pero pueden manifestar pues la experiencia a nivel de los gestos. Pero un adulto que sí sabe leer y escribir, pues la escala numérica de 0 a 10, que todos manifestamos siempre, de 0 a 10, ¿cuánto te estás sintiendo? De 0 a 10, ¿cuánto es el dolor? Igual, de 1 a 4 el dolor es leve, de 5 a 7 el dolor es moderado, y de 8 para 10 el dolor es severo o inaguantable. Entonces estas escalas son sumamente prácticas, muy sencillas de interpretar, sobre todo de analizar, y cualquier persona las puede describir. Ya. Esas son las escalas. Gracias, doctor. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿tiene alguna escala que haya popularizado, que haya socializado? ¿En qué consiste? Sí. Si es que existe. No, es esta misma. Ellos lo que hicieron fue utilizar la escala análoga y la escala numérica. La análoga es la de las caritas y la numérica de 0 a 10. Y entonces lo que hicieron fue unificarla para que fuera mucho más fácil el entendimiento y la interpretación del dolor. La OMS lo que ha hecho es una escala del manejo ahora del dolor. En base a esta escala numérica o análoga, ellos hicieron el escalón del dolor, que va de 1 a 6, y donde en esos escalones se puede mover el paciente y con el profesional y empezar no necesariamente escalón 1, sino depende de la intensidad del dolor, podemos empezar nivel 3 e ir bajando poco a poco al nivel 2 o al 1, o empezar desde abajo hasta arriba. ¿Qué valor tiene, doctor, que el público en general conozcamos esta escala y la sepamos bien, la usemos en el día a día? No, es que es bien importante porque un paciente que esté educado y que el paciente conozca cómo poder interpretar y cómo poderse expresar ante el dolor, lo que facilita es que el profesional pueda hacer un diagnóstico preciso, pronto y adecuado de la causa del dolor, porque el dolor es una manifestación es un signo de alarma A. Entonces tenemos que encontrar cuál es la causa del dolor, dónde está generándose el dolor y por qué se está generando. Entonces, si el paciente tiene alcance de estas escalas, puede interpretar y decirnos, mira doctor, fíjese que yo empecé de abajo, empecé con un antiinflamatorio, no sé qué me aconseja, puedo escalar o puedo cambiar el medicamento, por supuesto. Entonces pasamos a una terapia combinada. Lo que el paciente no sabe es que la OMS está tratando de popularizar que estas escalas se hagan como terapia multimodal. O sea, el paciente no tiene que automedicarse y saber que la terapia tiene diferentes modos de poderse tratar. Pero el que sepa en qué nivel de dolor está, nos facilita a nosotros poder entrar en una terapia multimodal del dolor. ¿Es aceptable entonces que yo llegue con usted, digamos, en consulta porque tengo alguna experiencia de dolor, ya con mi escala? Es decir, doctor, pues yo ya estoy 7, estoy nivel 7. Y ya tomé tal medicamento, me causó tal efecto, lo suspendí y por eso consulto. Exacto, digamos, eso es lo que a nosotros nos facilita muchísimo el poder avanzar con el paciente en el camino del alivio del dolor. Entonces, un nivel 7 de dolor, dice uno, es un dolor moderado, cuánto tiempo de evolución, cuál fue la causa del dolor, cuándo empezó, o por ejemplo las fluctuaciones del dolor. El dolor es nocturno, el dolor es diurno, cómo se manifiesta el dolor. Y eso, todo ese acúmulo de datos nos sirven para poder agilizar el manejo del dolor. Me gusta su aproximación al tema, doctor, porque hay una aceptación implícita de que el paciente muy probablemente ya tomó acciones antes, ¿no? Seguro. Es normal, ¿verdad? Sí, es normal. Digamos, en otras latitudes
no es correcto. Pero en América Latina, porque no es Guatemala, no es Centroamérica, es América Latina, en las tiendas y en las farmacias de barrio tenemos acceso al alivio del dolor. Entonces, afortunadamente, los medicamentos que están al alcance de los pacientes sin prescripción médica son o antiinflamatorios o son analgésicos. En donde quizás vale la pena educar a la población es que no es el dependiente de farmacia el que debe hacer la prescripción, porque la prescripción debe ser idealmente hecha por un profesional de la salud que va a tener muchas herramientas científicas para poder discernir cuál es la dosis y cuál es el medicamento adecuado en ese momento para el alivio del dolor. Pero suponemos que el paciente ya inició su tratamiento con un analgésico, con un antiinflamatorio o incluso ya hizo combinaciones. Estas combinaciones tienen que ser muy cautelosas porque no podemos combinar antiinflamatorio más otro antiinflamatorio. Estamos provocando efectos secundarios, estamos provocando que el dolor va a tener un tope, se llama techo medicamentoso, pues no vamos a llegar nunca a lograr el alivio del dolor. Entonces suponemos que el paciente ya nos consulta con una premedicación y debemos tratar de explicarle por qué el cambio y hacia dónde vamos. Gracias, doctor. Tengo dos temas que quisiera hablar también. Cuando usted mencionó las escalas analógicas, una pregunta sencilla es si estas escalas aplican, por ejemplo, a personas con discapacidades como parálisis cerebral y ese tipo de cosas, o personas que tienen enfermedades tales como el Alzheimer o la demencia, ¿aplican las mismas? Sí, sí, aplican en la descripción del dolor, pero no explican la causa y hacia dónde vamos para el manejo del dolor. Por ejemplo, personas con Alzheimer, personas con derrames o accidentes cerebrovasculares van a manifestar dolor y en la escala análoga nos pueden decir en qué nivel de dolor están. Pero ese es otro tipo de dolor. Entonces ahí entramos a cómo clasificar el dolor dependiendo el tipo y causa de dolor. Entonces hay 3 tipos de dolor ya descritos por la OMS y por la IASP, donde hay dolor nociceptivo, que es el que hablamos en un inicio, pero tenemos el dolor neuropático ya instalado. El dolor neuropático puede ser de 2 tipos. El dolor neuropático central, que es este caso, por ejemplo, un paciente que tiene un accidente cerebrovascular, un derrame, ese dolor es de origen central. Ese dolor empezó porque hubo un evento catastrófico en las fibras nerviosas del cerebro y desencadena más adelante dolor. Entonces, este paciente no se puede expresar correctamente. Probablemente un paciente con un derrame puede tener afectada la zona del cerebro del habla. Entonces, no nos va a poder expresar ni decir de 0 a 10 cuánto está el dolor, pero en la gráfica análoga de las caritas sí nos puede decir cómo está el dolor. Pero como sabemos la causa que originó el dolor, sabemos que es un dolor neuropático central, es de diferente manejo. Este sí es un manejo especializado de múltiples especialistas para poder aliviar el dolor, que es muy importante. El dolor neuropático de origen central o incluso el otro que es el neuropático periférico no tienen cura. Es duro decirlo, pero no hay una cura para el dolor neuropático, porque la causa es muy compleja. Pero sí podemos tener alivio sistemático, progresivo, donde el paciente puede tener una remisión bastante larga de este tipo de dolor, pero hay muchas causas que lo pueden volver a despertar y desencadenar un nivel 10 de dolor. Pero sí, estas escalas pueden ayudar a describir el dolor, pero el manejo es más complejo y diferente. Sí, describirlo y de pronto identificarlo, ¿no? Porque si no se pueden expresar, es todo un reto, me imagino, para las personas que están lidiando con pacientes, familia con Alzheimer, saber si les duele algo es muy interesante. Incluso las guías para el manejo del dolor
actualmente se están basando en este tipo de pacientes. Porque el dolor, por supuesto, el nociceptivo de las personas activamente, los jóvenes que hacen deporte, sabemos cuál es la causa, dónde se golpeó y todo. Pero en estos pacientes, todas las guías es donde, por ejemplo, se está estudiando pacientes con dolor oncológico en etapa terminal o dolor en etapa terminal propiamente de la vida. Pacientes que tienen complicaciones con enfermedades crónicas como esta. Entonces ahí es donde se está haciendo el reto de cómo identificar el dolor, cómo se manifiesta el dolor en etapas finales y crónicas y cuál es la ayuda que uno como profesional le puede dar a estos pacientes en esas etapas muy difíciles de su vida. Sí, bueno. Usted mencionó la palabra o el término analgesia multimodal. ¿En qué consiste, doctor? La analgesia multimodal, como el dolor tiene muchas causas, muchas facetas, muchas manifestaciones, así es como se debe manejar el dolor. Entonces la terapia multimodal significa que son múltiples modos de poder atacar el dolor. Entonces tenemos la escala de la OMS para el manejo del dolor o el elevador, empezar nivel 3 de alivio, nivel 2 o nivel 1, o tenemos las terapias coadyuvantes que van de la mano también con nosotros, que es fisioterapia, medios físicos para poder aliviar el dolor, incluso terapias de ejercicio, natación, etcétera. Esto nos ayuda a que el paciente pueda tener mayor movilidad y disminuir también el dolor. Y en la terapia multimodal, ya en la parte médica como tal, es poder combinar los efectos de alivio de varios medicamentos. Por ejemplo, utilizamos un antiinflamatorio con un relajante muscular, si el caso sea dolor lumbar, por ejemplo, o podemos utilizar la dosis mínima de uno con la dosis mínima del otro y potencializar el efecto, pero efecto positivo para el manejo del dolor, que es donde, por ejemplo, algunos pacientes toman la dosis completa de uno con la dosis completa de otro analgésico para poder mejorar, y sí está identificado, y eso se llama terapia sí, es una terapia multimodal de potencialización, pero potenciamos los efectos secundarios de estos analgésicos. Por ejemplo, si combinamos erróneamente un diclofenaco con un ibuprofen, los dos tienen el mismo mecanismo de acción y lo que van a provocar, si el paciente tiene susceptibilidad, enfermedades gástricas. Entonces la terapia multimodal es utilizar de diferentes modos, pero correctamente, todo lo que tenemos al alcance para el alivio del dolor. Terapia física, medios físicos, analgésico, antiinflamatorio, incluso intervencionismo. Podemos infiltrar, podemos hacer bloqueos de nervios para poder aliviar el dolor. Eso es la terapia multimodal. No es un solo medicamento, una sola técnica, sino podemos alternar y combinar todas para el alivio del dolor. Pues antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia esta noche, le quiero contar una historia y quiero pedirle su opinión sobre esto. Y es una historia que va al lado contrario, ahora va a ver por qué. Acompañé a una persona a una consulta hace unos años de un cardiólogo. Al lado de nosotros había una persona joven relativamente y una persona mayor. Esta persona mayor era una señora, andaba con falda y tenía una pierna morada, ¿no? El cardiólogo en un punto abrió la puerta para despedir a un paciente, o sea, para despedirse de un paciente que acaba de finalizar su consulta con él. Vio a la señora y le dijo, pase usted. Ella le contestó, no, yo solo la vengo acompañando a ella, ¿no? Y el cardiólogo le dijo, no, pase usted. Y la hizo pasar. Y bueno, pasaron junto con la persona que iba. Esperamos, las personas salieron, a nosotros nos tocaba después, es decir, ellas tomaron nuestro lugar. Y cuando entramos a la consulta con la persona a la que yo iba, yo le pregunté al médico, le dijo, yo lo conocía a él, ¿no? Le digo, doctor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué la dejó pasar? Y no es porque yo esté reclamando mi lugar, sino que
me llamó la atención que usted pasó a una persona que no venía a consulta con usted y él me dijo, está teniendo un problema con su pie, Claro. es una persona diabética que no ha consultado y no ha consultado porque no le duele. Es el otro extremo, ¿no? El no sentir dolor. Sí. ¿Qué impacto puede tener Pacientes diabéticos que ya manifiestan dolor crónico, neuropático, y este dolor neuropático ya entra en la categoría periférico localizado. Entonces, el dolor periférico neuropático localizado, tenemos esto. Entonces, el paciente tiene todas las etapas de dolor disminuidas porque las terminaciones nerviosas están severamente afectadas por la circulación, el nivel de azúcar totalmente inadecuado. Entonces, la percepción del dolor ya no es la misma. Entonces, vemos pacientes diabéticos que se lastiman o se cortan mal la uña, que en una persona que tiene los nociceptores pues equilibrados presentaría un dolor moderado o severo, y ellos o no tienen dolor, que están en la etapa de analgesia o de anestesia, y eso es patológicamente ya no adecuado, porque entonces se infecta, la infección se generaliza, y es donde los pacientes terminan con pues tratamientos totalmente radicales, porque entonces ya no es solo resecar el dedo, se reseca el pie, se reseca la pierna, y es porque ellos no tienen dolor. Pero ahí la causa del dolor es el mal tratamiento hacia la diabetes. Entonces deben no solo consultar por el alivio del dolor o la inexistencia de dolor, sino realmente lo que deben es controlarse los niveles de su azúcar. Ese es el problema. Bueno, nos ha quedado claro que hacer algo respecto al dolor es importante, tanto si lo sentimos y lo soportamos hasta donde, digamos, puede tener el riesgo de convertirse en un problema crónico, Sí, como si no lo sentimos y entonces no nos importa, ¿no? exacto. Como es el último caso, ¿no? Así que a nuestra audiencia hagamos algo. Cuando percibamos dolor, hagamos algo. Y ese algo tiene que ver con ir al médico. Sí, ¿Ok? Tenemos preguntas de nuestra audiencia, perfecto. doctor. Vamos a pasar a esa etapa de este live. Ángela Méndez nos pregunta, doctor, ¿existe alguna manera de aumentar el umbral del dolor para mejorar, perdón, el estado de las personas que padecen fibromialgia? El problema con la fibromialgia es que, y muchas gracias por la pregunta, es que la fibromialgia es una patología difícil de diagnosticar, y cuando ya está diagnosticada no hemos logrado categorizar en qué tipo de dolor está. Porque la fibromialgia puede tener el otro tipo de dolor que no platicamos en la clasificación, que es el dolor mixto. Entonces tenemos puntos dolorosos, que es la parte nociceptora o el dolor nociceptivo, pero esos puntos dolorosos generan un estímulo extremadamente incómodo como toque eléctrico, calambre, ardor y todas esas manifestaciones en un solo milisegundo. Entonces es un dolor mixto. Entonces, más que tratar de poder aumentar el umbral del dolor para poderlo sentir, es que debemos adecuadamente hacer y confirmar el diagnóstico de fibromialgia, porque puede ser una fibromialgia, pero puede ser que estemos ante un evento que manifieste un dolor neuropático, periférico y localizado, que tengamos un atrapamiento nervioso, que tengamos otra causa que sea química, y que eso esté tratando de enmascarar el diagnóstico de fibromialgia. Pero si el diagnóstico ya es fibromialgia, neuromoduladores es lo que se debe utilizar. Entonces su médico seguramente le va a proveer de la dosis correcta y el tipo correcto de neuromodulador, que son los gabapentinoides. Y si no, entramos a la etapa de utilizar opioides débiles para poder disminuir el efecto nocivo del dolor. Pero aumentar el Sí. umbral no se lo recomiendo.
Es mejor controlar el dolor que pueda manifestar. Ok, ok, bien. Isabel Flores de Martínez nos pregunta, doctor, ¿nos podría ampliar un poco el tema de dolor de origen mixto? Sí, justamente lo que decíamos. Gracias, Isabel. El dolor mixto es la convergencia entre el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Los dos ejemplos que podemos mencionar sobre el dolor mixto es el lumbago, porque en el lumbago puede ser un lumbago por esfuerzo. La persona inadecuadamente con la técnica incorrecta levanta un objeto. Hay un espasmo muscular lumbar. Este espasmo lo que hace es el efecto o el estímulo nociceptivo de dolor o el traumático, pero las fibras nerviosas que están en estos músculos se ven atrapadas entre el espasmo y la inflamación. Entonces generan diferentes emisiones de electricidad y el nervio se transforma en dolor neuropático. Entonces esa mezcla de los dos tipos de dolores es el dolor mixto. Difícil manejo porque hay que encontrar la causa. Y los tres tipos de dolor pueden converger en sus momentos. Entonces puede haber un dolor nociceptivo y se logra aliviar, y luego aparece el dolor neuropático con toques eléctricos, y luego viene una disminución, pero tiene ambas. Eso es el dolor mixto. Tenemos la causa, el origen del dolor, pero desencadenó una reacción anómala en el cuerpo porque hay sensibilización de las fibras nerviosas, y eso es el dolor mixto. El otro ejemplo de dolor mixto es la artrosis, no la artritis, es la artrosis en la rodilla, por ejemplo, que es la articulación más estudiada. Cuando ya se pierden las fibras de cartílago, se va desgastando el cartílago. Abajo del cartílago no solo tenemos irrigación de circulación, sino tenemos fibras nerviosas sensitivas. Y cuando ese cartílago se va desgastando, esas fibras quedan expuestas a la fricción del movimiento. Ese dolor, que puede ser punzante, ardoroso, con toque eléctrico, sabemos dónde está localizado, dolor nociceptivo, pero estimula las fibras nerviosas por debajo del cartílago, dolor neuropático. Eso es un ejemplo del dolor mixto. Esas son las dos causas como más populares de dolor mixto. Justo la siguiente pregunta de Maritza Pérez tiene relación con esto que acaba de hablar usted. Dice, doctor Figueroa, ¿cómo ayudar al dolor en rodillas de personas adultas, principalmente diabéticas? Interesante porque, y gracias Maritza por la pregunta, esto es un dolor seguramente mixto, porque es diabético, sus terminaciones nerviosas no están conduciendo adecuadamente el dolor, y si no tiene adecuados niveles de glicemia, que ahí es donde su médico seguramente tendrá que estar muy pendiente de cómo están los niveles de la hemoglobina glucosilada, que eso es lo que nos da, es el parámetro de qué tan adecuado está haciendo el tratamiento de la diabetes. Debe estar en 6 o menos. Es un dato que le damos. Entonces, si su dolor es mixto en las rodillas y tiene diabetes, podemos describir tal vez dos causas. Uno, o es una neuropatía diabética porque no está correctamente controlada el azúcar, o si la edad del paciente, la actividad del paciente, los antecedentes físicos del paciente determinan que ya tiene una artrosis. Lo que toca es categorizar en qué nivel de artrosis está. El nivel de la artrosis va del 1 al 4. Entonces, si ya tenemos un nivel 3 o 4, probablemente esté manifestando los dos tipos de dolor. O sea, el dolor de la artrosis y la mala o el mal tratamiento de la glicemia. Entonces, tenemos un dolor mixto. Hay que identificar cuál es la causa del dolor mixto. Si es el nivel del avance de la artrosis o el mal tratamiento de la glucosa. ¿Y pueden estar relacionadas o Pueden son...? estar, pues los dos pueden estar totalmente relacionadas. Puede tener ambas incluso, no solo una, y puede tener los dos fenómenos en el mismo momento. Ok. Doctor,
uno de los productos más famosos en Ujú. el tratamiento de dolor es el diclofenac Claro. potásico. ¿Cómo actúa el diclofenac en el cuerpo? El diclofenaco actúa bloqueando los precursores del dolor y de la inflamación. Entonces tenemos dos sustancias que son causantes del dolor, las prostaglandinas y en el otro es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, cuando se activa por un estímulo doloroso, da pie a que se formen las prostaglandinas. Cuando se forman las prostaglandinas se desencadena todo el efecto de dolor y de inflamación. Entonces podemos describirle al paciente que puede tener no solo dolor, sino que también puede tener manifestaciones como inflamación o fiebre. Entonces el diclofenaco actúa directamente en bloquear las prostaglandinas, que son las que generan inflamación, dolor y fiebre. Entonces, al bloquear estas moléculas, el paciente empieza a percibir alivio. El diclofenaco es un excelente analgésico porque bloquea las prostaglandinas, es un excelente antipirético porque disminuye o bloquea las interleuquinas, que son las que generan la fiebre. La diferencia entre el diclofenaco potásico y el diclofenaco sódico es que en el potásico tenemos un tiempo de acción más rápido a diferencia del sódico. No es que el sódico sea mejor que el potásico o al revés, simplemente el nivel del tiempo de acción del medicamento es un poquito más rápido. En el potásico, por ejemplo, aquí en el Minodol, vamos a tener que entre más o menos entre 30 minutos hasta 2 horas va a actuar. Pero el diclofenaco sódico empieza a actuar entre más o menos 60 minutos hasta 3 o 4 horas. Entonces, el potásico en este caso actúa un poquito más rápido. Esa es la diferencia, pero actúa de esa forma para disminuir dolor, inflamación e incluso la fiebre. Usted mencionaba una realidad en nuestra sociedad latina y es que este tipo de medicamentos están realmente al alcance del Sí, público, están incluso en las tiendas de los barrios, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es un aporte hablar con la audiencia acerca de en qué situaciones se puede tomar, digamos, de forma segura este producto, pero qué precauciones deben tener también, sí. ¿verdad? Las precauciones es en identificar, por ejemplo, usemos el Minodol, que es un excelente medicamento, es diclofenaco potásico, en qué momento lo vamos a usar y en qué presentación lo vamos a usar. Entonces, por ejemplo, el diclofenaco funciona para todo el tipo de dolor. El dolor agudo, que es en el momento, en el dolor crónico y en el dolor nociceptivo, que es el dolor del golpe o el dolor, por ejemplo, en un cólico menstrual. Eso es un dolor nociceptivo de tipo visceral. Funciona excelentemente el diclofenaco. Entonces tenemos que tener claro qué dosis es la correcta para no tener problemas. En qué pacientes no, por ejemplo, se debería abusar de la dosis del medicamento. No quiere decir que no se pueda tomar, es no abusar. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal o que pacientes que tienen un solo riñón, hay que cuidar ese riñón. Entonces la dosis del diclofenaco es bien importante. Cuando vemos presentación de diclofenaco, la popular que se puede conseguir farmacias y en tiendas es de 50 miligramos. La dosis ideal no debe sobrepasar los 100 miligramos. Cuando utilizamos presentaciones, en este caso XR, para la audiencia que no lo sabía, el XR lo que significa es acción, la X de acción y la R es de retardo, es de acción retardada. Entonces, cuando se usa acción retardada, debe ser 100 miligramos al día. En algunos casos excepcionales podrían utilizar 2 al día, cada 12 horas. Entonces la dosis de diclofenaco en pues, un parámetro controlado sin efectos secundarios o adversos es 50 miligramos cada 12 horas, llegando a un máximo de 100 miligramos al día. Hay presentaciones de 150, pero ahí sí les pediría mucha precaución y generalmente consultarlo con su médico
para no excedernos en las dosis. Gracias, doctor. Yo remarco, consulte a su médico. Ese es el mejor consejo probablemente de esta noche. Siempre. Ahora tenemos una pregunta adicional sobre diclofenaco de Miki Sandoval. Dice, ¿qué ventajas podría ofrecer al diclofenaco sobre los analgésicos, o perdón, el diclofenaco sobre los analgésicos del primer nivel de la escalera analgésica? Muy bien, un saludo a Miki. Sí, excelente profesional también, Miki. Y es una muy buena pregunta, porque en el escalón 1 de la OMS, si trabajamos con analgésicos, estamos únicamente actuando a nivel de las prostaglandinas. Pero si utilizamos un antiinflamatorio como el diclofenaco, estamos usando todas las vías para el alivio del dolor y sobre todo de la inflamación. El proceso inflamatorio es cuando se activa el ácido araquidónico y viene toda esa cascada de inflamación. El analgésico no tiene propiedades antiinflamatorias. Es únicamente analgésico o antipirético. Baja la fiebre, estamos hablando acetaminofén, paracetamol o metamisol. Es únicamente analgésico, pero no antiinflamatorio. En cambio, el diclofenaco, que es la molécula que más se estudia como el mejor antiinflamatorio, nos provee esa otra vía del alivio del dolor. Corta la parte de dolor como tal, como analgésico, pero funciona como un excelente antiinflamatorio. Entonces, si no controlamos una inflamación en un accidente, en una contusión, en una herida, en una fractura, lo que hacemos es transformarnos de dolor agudo a dolor crónico. No vamos a lograr los niveles adecuados de la inflamación. Entonces, el diclofenaco funciona en este caso como un excelente antiinflamatorio en ventaja con los analgésicos. Gracias. Anaí Bautista Barrios pregunta si es seguro utilizar el diclofenaco potásico si hay falla renal. No. Depende en qué etapa de falla renal está el paciente. Y no se aconseja como medida general que un paciente que tenga falla renal utilice antiinflamatorios. Salvo los antiinflamatorios que entran en la categoría de COX-2. ¿Qué son COX-2 y qué son COX-1? Los COX-1 son los medicamentos que alivian el dolor y la inflamación, pero que como efecto secundario pueden tener incremento de la acidez, reflujo, o se puede transformar en una úlcera. Eso es COX-1. Pacientes que tienen falla renal se pueden utilizar únicamente analgésicos, porque la vía de excreción de los analgésicos es por el hígado, no por el riñón queda libre. Pero de los antiinflamatorios COX-2, Meloxicam y el Etoricox son los medicamentos que sí se pueden utilizar cuando hay paciente con falla renal. Y tener en cuenta que cuando hay falla renal, todo medicamento, no solo el antiinflamatorio, cualquier medicamento que el paciente tome, va a estar circulando mucho tiempo en el torrente sanguíneo porque el riñón no está pudiendo liberar todas las toxinas y sustancias durante esas 24 horas. Entonces, un paciente con falla renal o tiene diálisis o tiene hemodiálisis y ahí es donde se libera todas estas toxinas. Entonces, analgésicos es lo que se recomienda con falla renal o medicamentos antiinflamatorios COX-2. Esos son los que se recomiendan. Pero el médico tratante, su nefrólogo, su internista, es el que mejor información le puede prever en ese caso. Gracias. Claudia Magía pregunta, si tengo un dolor leve, pero desde hace mucho tiempo, ¿debo preocuparme? Debe preocuparse porque ese dolor leve constante que no tiene alivio, después de 3 semanas, ya lo podemos categorizar como un dolor leve pero crónico. Ella de hecho menciona el cuello y los hombros, Sí. que tiene muchos años de Entonces, tener un dolor leve ahí. Cuando tenemos un dolor leve en cuellos, hombros, en la especialidad que a mí me corresponde como ortopedista, tenemos que ver cuál es la postura, cuál es la actividad que ella está ejerciendo día a día. Pues, de la pandemia para acá, todos los pacientes han tenido que tener home office, todos trabajan con computadora, todos tienen que ver con tecnología. Entonces, la ergonomía
es una herramienta que nos va a ayudar para disminuir dolores posturales. Pero si es un dolor leve que lleva más de 3 meses o más de 3 semanas, eso ya es un dolor crónico. La única brecha de transformarse de dolor crónico a dolor neuropático incontrolable es que ese dolor de crónico no tenga alivio. Entonces hay que buscar cuál es la causa de este dolor, por qué se ha llevado tanto tiempo y categorizar el tipo de dolor. Entonces, en este caso yo lo que le recomendaría a Claudia es consultar, ir con el médico y tratar de encontrar cuál es la causa del dolor y en qué escalón o elevador de la OMS encaja para poderle aliviar el dolor en la primera semana de manejo. Porque entonces los medicamentos que seguramente ella está utilizando cada semana deberían de estarse titulando, cambiando, mejorando. Entonces a Claudia sí le invito a que consulte con su médico porque esa brecha tan cortita de crónico neuropático está ahí nomasito. Sí, lo que hablábamos hace un rato es como no me duele tanto, entonces lo soporto, lo dejo. Y si no me duele nada, es todavía más, ¿no? Exacto. Entonces, muy interesante. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención. Dice, ¿qué opina de automedicarse para evitar un dolor antes de practicar un deporte? Esto lo pregunta Roberto Reyes. Sí. Es bien importante que los deportistas, o sea, sí se pueden no automedicar, medicar antes de la práctica de un deporte. Pero es bien importante diferenciar el dolor en el deporte. Si el dolor en el deporte es este dolor de la producción de ácido láctico, producción de endorfinas para poder generar mejor condición física, mejor masa muscular, ese dolor generalizado en los músculos que se activaron, ese dolor no se trata. Porque ese dolor sirve para la regeneración de fibras musculares y de nuevas células. Pero si el dolor del deporte es un dolor localizado por un desgarro, porque hay calambre, porque la condición física en ese momento no es la correcta, lo que hay que corregir es la dosificación del ejercicio y ver después del ejercicio, pero después del ejercicio, la localización y la intensidad del dolor. Lo que sí se hace en la medicina deportiva, en por ejemplo corredores que hacen ultramaratones, maratones o carreras, pero que están programadas y que sabemos que lo que va a generar el día del entreno es una carga de inflamación controlada, ellos sí se pueden premedicar con un antiinflamatorio generalmente 30 o 60 minutos antes de la prueba para poder controlar la inflamación durante la práctica del ejercicio. Pero automedicarse para el partido de fútbol, para el partido de tenis o el partido de pádel, que es el que está de moda, lo que estamos haciendo es ocultando nuestra condición física. Entonces podemos tener efectos secundarios, no es lo correcto, pero sí podemos ayudarlo a una consulta y poder dosificar las cargas de ejercicio y mantener los niveles controlados de inflamación. Gracias, doctor. Tenemos varios temas, se nos van a quedar, ¿verdad? Porque, bueno, el tiempo es un recurso limitado. Así que vamos a ir con una sola pregunta más, aunque tenemos Con bastantes todo el más. gusto. Y es una pregunta de Maribel Álvarez, que dice, ¿es recomendable el diclofenaco en personas con diabetes y dolor? Sí, sí, el diclofenaco es un excelente antiinflamatorio, un excelente analgésico cuando el paciente tiene diabetes. Sin embargo, lo único que yo le quería pues, recalcar y recomendar es que hay que identificar el dolor en la diabetes, porque puede ser un dolor nociceptivo, pero generalmente el paciente con diabetes, el tipo de dolor que tiene es un dolor neuropático y localizado. Entonces, el diclofenaco puede darle un alivio parcial del dolor, pero en este caso lo que hay que hacer es combinar con los coadyuvantes, que en este caso pueden ser gabapentinoides, y con diclofenaco para tener un mejor
alivio del dolor. Entonces hay que identificar cuál es el dolor en este caso de la diabetes. Si es un dolor por trauma o es un dolor que está siendo generado por la diabetes. Entonces hay que combinar ambos medicamentos. Tengo la impresión que el paciente con diabetes tiene una relación un poco más disciplinada con su médico, ¿verdad? Eso esperamos. Eso esperamos, Eso así esperamos que todos. consulte también a su médico sobre este tema. Gracias, doctor. Se nos ha acabado el tiempo. Vamos Gracias, a agradecer, Eduardo. gracias a usted. Vamos a agradecer al Laboratorio FARA también que hace posible este live streaming. Esperamos que haya más. Sí, esperamos. Y a su marca Minodol XR también. Además, quiero comentarles que el doctor Giovanni Figueroa Celis tiene 2 clínicas. La primera está en el edificio Multimédica, zona 15. Esto está en el Boulevard Vista Hermosa. Y es clínica 1501. Y otra en carretera El Salvador, kilómetro 19, punto médico en Plaza Minuto. Con esto nos despedimos y cerramos esta noche. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.